¿Qué tal amigos? ¿He estado perdido? Sí, pero es porque la vida adulta me consume y no he tenido tiempo de hacer videos. Pero aquí he vuelto con una reseña literaria. Eso sí, antes un disclaimer. A mí por regla general no me gusta hablar de cosas malas en el sentido de libros o autores que no me gustaron, porque no le hallo sentido perder tiempo hablando de algo que no me agradó. Sin embargo, en esta oportunidad voy a hacer una excepción, ya que siento que a pesar de que no me haya gustado el libro, sí se pueden sacar muchas conclusiones interesantes. Y el libro es Niebla Roja, de Patricia Cornwell. Y bueno, partiendo por la trama, es una novela policial y es una aventura de la doctora Scarpetta. Sin embargo, no voy a perder tiempo resumiendo la trama, ya que me quiero centrar en otros aspectos, como por ejemplo el tiempo verbal en el que está narrado. Y aquí aprovecho a hacer un comentario personal. Creo que la forma natural y obvia de contar una historia es en pasado y en tercera persona. Primero en pasado, porque casi todas las historias que nosotros contamos en nuestra vida diaria son en pasado. Cuando uno le cuenta a los amigos que hizo el fin de semana, cuando le cuenta una cobucha de algo que pasó, o cuentas cómo estuvo una fiesta, una película, etc. Y esa narración en pasado puede estar en primera o tercera persona dependiendo de qué es lo que estés contando, a lo que te pasó a ti, a lo que le pasó a otra persona, etcétera también. Y por eso me parece que la forma natural y obvia de narrar una novela es en pasado y en primera o tercera persona. Ahora, ¿esto significa que todas las novelas tengan que narrarse así? Evidentemente no, uno puede narrar la novela como uno quiera. Mi punto es que si vas a cambiar la forma, la regla general o la manera más común de contar una historia, la idea es que les aportes algo a la trama o al libro, que no lo hagas simplemente porque sí. Y es precisamente lo que pasa en este libro. Está narrado en presente y en primera persona, pero no aporta nada a la trama. Piénsalo, una novela narrada en primera persona, indistintamente si es presente o pasado, ¿qué le puede aportar a la trama? Es una novela donde el narrador se confunde con un personaje, en este caso el protagonista, y a veces puede ser un personaje secundario, como en el caso de la historia de Sherlock Holmes, que están contadas desde la perspectiva de Watson. Entonces, si vas a contar la historia desde la perspectiva de un personaje, lo más lógico es que esa narración sea irracional, un poco incoherente, ambigua, subjetiva, que esté llena de cosas que no le hacen sentido al normal de la gente porque solo tienen sentido para el personaje que lo está narrando. Por ejemplo, en un tipo de novela así yo puedo decir: el día que conocí a Eric supe que no era una persona confiable, tenía las paletas muy separadas. ¿Tiene sentido? No, pero no tiene por qué tenerlo, porque los pensamientos que tenemos nosotros todos los días no son necesariamente racionales o argumentativos. Muchas veces pensamos en incoherencias. Del mismo modo, nuestros pensamientos no están estructurados de una manera lógica. Y aquí podemos ir a otro ejemplo, que es el túnel de Ernesto Sábato, que está narrado en pasado, pero en primera persona. Sin embargo, el texto está impregnado de subjetividad, vemos todo desde su perspectiva. Es decir, en este libro el autor no tuvo ninguna intención de lograr cierta objetividad o estructura argumentativa. El tema es que no vemos nada de eso en este libro. La narración es muy ordenada, estructurada y elocuente, y es algo que yo me esperaría de un libro narrado en tercera persona, principalmente de un narrador omnisciente. Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que hace esta autora? Se limita a tomar una narración clásica en tercera persona y le cambia el pronombre, sin aportar nada y cambiar nada. ¿A qué me refiero que no cambia nada? La cantidad de información que entregan y el cómo presentan los hechos son exactamente iguales que en una novela de narración clásica o tradicional. Y lo mismo sucede con el tiempo en que está narrado. El hecho de que lo narre en presente no aporta nada a la trama. No juega con la incertidumbre de no saber lo que va a pasar a continuación. Nunca mantiene al lector en un halo de ignorancia, siempre entrega toda la información de manera expositiva. Las deducciones de la doctora siempre son correctas, nunca comete errores que tengan consecuencias para la historia. Claro, como está narrado en primera persona, no nos dicen qué es lo que piensan los otros personajes, pero de alguna forma siempre lo sabemos a través de la doctora. Es decir, la protagonista pasa a ser una especie de narradora omnisciente. Pero el narrador omnisciente no es lo mismo que un narrador protagonista, son cosas distintas y aquí se unen quedando bastante extraño. O sea, cómo es que la doctora siempre sepa todo, deduzca todo. Al final, insisto, lo que hizo fue tomar una narración tradicional y cambiar al narrador omnisciente por un personaje inserto en la historia que es la protagonista, lo cual queda extraño e incongruente. En otras palabras, la protagonista pasa a ser un ser prácticamente omnisciente. Lo que me lleva a otro problema de esta novela: los diálogos. Los diálogos son jodidamente eternos y redundantes y expositivos.
Es como que los personajes constantemente están disertando ante una audiencia o a sabiendas que los está leyendo un lector. Los diálogos no son orgánicos, no se expresan como se expresaría uno normalmente, con errores, con ambigüedades, sino que son extremadamente bien estructurados y exponen la información justa y precisa para que el lector tenga el escenario completo, lo cual de nuevo va en contra del hecho de que esté narrado en primera persona y en presente. La idea de una novela así es que juegue con las ambigüedades, con la ignorancia, con la subjetividad, de enterarnos de algo que es un personaje y no saber si es real o fue tan así, o es como lo vio o como lo percibió el protagonista. Y toda esta información que se entrega de forma expositiva pudo haberse resumido en un tercio de ese diálogo, que además se alargan porque la autora tiene esta extraña obsesión de intercalar el diálogo con hechos que iban haciendo los personajes, lo cual no tiene ningún aporte, simplemente es como relleno, como si estuviese escribiendo una escena de una película de cine. Por desgracia, no soy buena en desenterrar a las personas, comento mientras lavo los platos con el detergente y las manos desnudas. Quizás cuando por fin están muertas y decido ya bla 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 bla. Ya me entienden, ese tipo de acotaciones sin ningún puto sentido están pero por todo el libro, por todo el libro. Ya, pasemos un poco más a la sustancia del libro, la trama. La trama que no existe, porque nunca arranca. Es decir, parte con una apariencia de trama que al final uno dice, ah no, este fue el preludio, ahora empieza la historia de verdad. Y luego dice, no, estos fueron 2 preludios y ahora empieza la historia de verdad. Y así sucesivamente hasta que simplemente todo se desenlaza de una manera bastante floja y anticlimática. Por ejemplo, la historia parte dando mucha, pero mucha información sobre cosas que ocurrieron antes de que empezara la historia como tal, lo cual se expone, valga la redundancia, de manera muy expositiva, lo que de por sí es agotador de leer. Sin embargo, lo peor de todo es que no tiene incidencia alguna en la trama. Es verdad, te cuenta la historia de que un amigo de la doctora muy querido falleció y el cómo falleció y sus relaciones interpersonales sí está relacionado con algunos personajes de esta historia, pero si lo piensan bien, si omitimos esa parte, la sacamos, no cambia en absolutamente nada. Es decir, pudieron haberlo mencionado en un par de líneas y punto, no cambiaba nada. Luego, averiguando la novela, me di cuenta que este es, creo que, la número 19 de la saga de la doctora Scarpetta, así que entiendo que funcionó como una especie de previously de las series gringas. Bueno, dicho eso, ¿cuál es la trama? Al principio parece que la doctora va a tener que resolver un crimen en que un par de personas fueron inculpadas injustamente. Luego parece ser de que una ex fiscal que ahora se dedica a la defensa privada la va a manipular para que le ayude a demostrar la inocencia de alguien. Después parece que va a tener que resolver 3 crímenes que suceden casi al mismo tiempo. Luego parece que la intentaron inculpar y que va a tener que limpiar su imagen. Luego parece que va a haber un drama familiar en todo esto, como que toda su vida se va a acabar. Y luego la novela termina. Se resuelve todo de una manera bastante simple. Es decir, la historia, más que desarrollar una trama, propone muchas tramas y no desarrolla ninguna, lo cual es agotador como lector. Por ejemplo, esta subtrama o este tópico del detective que inculpa y que tiene que limpiar su error es un subtema bastante común en la novela policial, lo cual no tiene nada de malo. Yo siempre soy de la idea de que no es necesario reinventar un género para escribir una buena novela. Es decir, la novela pudo haberse centrado en esa subtrama y trabajar la cabalidad, cosa que no hizo. De hecho, es una trama que se presenta en la página 380 de las 500 y no tiene ningún tipo de consecuencias. A pesar de ser sospechosa de 1 o 2 crímenes, la doctora puede entrar al asesinato del crimen como si nada, puede participar en la autopsia de los cadáveres, puede ver la prueba de los casos, y más allá de un par de personajes que la miraron un poco raro, no hay absolutamente ninguna consecuencia del hecho de que la quisieran inculpar. O sea, simplemente pasó y se resolvió mágicamente. Y lo mismo pasa con todas las subtramas, que ninguna se desarrolla bien. Y bueno, como nunca construye una trama fuerte y coherente, evidentemente el final iba a flaquear. Porque al final todo se resuelve en, spoiler alert, que la asesina era la hermana gemela de quien pensaba que podía ser la asesina, pero también era asesina de otros asesinatos. O algo así, me perdí al final y estaba muy agotado leyéndolo, y no es chiste. Y bueno, creo que este es el equivalente dentro de las novelas policiales a Y todo era un sueño, de las novelas de fantasías u oníricas. Y también habían otras personas involucradas, pero la verdad, al final ya no me podía concentrar en la novela.
Entonces, claro, tiene un plot twist, sí, pero es un plot twist que llega a ser incoherente y no tiene ningún puto sentido. Igual me lleva a otro punto. Creo que hoy en día, tanto las películas como los libros están obsesionados con esto del plot twist de un giro que nadie vio venir, que muchas veces llegan a meterlo a la fuerza, sin preocuparse de si ello tiene coherencia con el resto de la historia. O al menos va a ser más interesante que un final tradicional. Y claro, son giros que nadie vio venir, pero porque eran estúpidos. Parecerá que odio a esta autora o la novela, pero la verdad es que no, simplemente no me gustó su novela y de hecho a la mitad o antes de la mitad ya quería dejar de leerlo y dije no, ¿saben qué? Terminaré de leerlo para hacer este video ya que me dio la oportunidad de comentar todo lo que ya he comentado. Finalmente decir, que esta novela ganó un premio, el Premio Internacional de Novela Negra RBA, que es un premio que se comenzó a dar en 2007 para novela negra, novela policial, creo que ya no se da, o se sigue dando, la verdad es que no sé. Y esta novela ganó dicho galardón el 2011 si mal no recuerdo, y la verdad es que no entiendo, intenté buscar información sobre quién eran los jurados y cómo se determinaba quién ganaba y la verdad no encontré mucha, así que si alguien sabe agradecería que me ilustre al respecto. Lo único que encontré que el premio, digamos, se escogía por votación de un grupo selecto de personas relacionadas con el ámbito de la cultura, así como muy ambiguo. Y no pude encontrar mayor información, lo cual me extrañó. En fin, espero les haya gustado el video. Si es así, me lo pueden hacer saber a través de los likes, los comentarios y todo eso. Si es que han leído esta novela y si les gustó, considérense toda libertad de escribirme por qué les gustaron y por qué yo estaría equivocado. Voy a estar leyéndolos con mucho interés. Lo digo en serio, sonó sarcástico, pero es verdad. Sin nada más que agregar, sí, hay algo que agregar. Recuerden que pueden leer mis novelas. Hay una que está en Amazon KDP, que es La ciudad de las luces. Me trabé un poco. Y mi novela Acrasia, que pueden comprar en la página de la editorial, que voy a estar dejando en el comentario fijado o la descripción o lo que corresponda según la plataforma de red social que estén viendo esto.